hay un alto estándar de competitividad. Entonces la gente cada vez es más preparada, la gente cada vez quiere mejores cargos, quiere mejores posiciones, etcétera. Y realmente vemos cómo el estándar de competitividad está cada vez más alto y por eso la gente se siente cada vez más frustrada. Entonces, pensamos que realmente el que es importante es el que tiene poder, el que tiene dinero, el que tiene más estudios, el que tiene una buena posición en el trabajo. Pensamos que esa persona es realmente importante, pero la gente se ha olvidado de hablar más de Jesús y menos de ellos, ¿verdad? Porque en ese tiempo la gente le gusta impresionar con las diferentes cosas que está sucediendo. Y es estar impresionando todo el tiempo a la gente, estar impresionando, estar agradando, querer tener el aplauso del hombre. Eso genera un desgaste emocional bastante fuerte, en donde vienen sentimientos como tristeza, como mal genio, como desánimo, como depresión, y entran las personas en conflicto. Entonces todo el tiempo las personas están irritables, están como agobiadas, están como cansadas. ¿Por qué? Porque hay un continuo necesidad, vuelvo y repito, de agradar o de cumplir los estándares que el mundo nos está pidiendo. Y por eso es importante entender que yo no debo vivir por las apariencias, debo vivir por quien Dios dijo que yo era, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos en la actualidad con respecto a las redes sociales? Todo lo de las redes sociales es una fachada. ¿Por qué? Porque todo el mundo publica dónde viajó, le toma una foto al plato que está comiendo, con quién está, qué ropa se compró, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces empezamos a formar una fachada acerca de quiénes somos nosotros. Y mientras usted se está comiendo y le está tomando la foto a los camarones, está bien endeudado pagando los camarones. ¿Verdad que sí? Y usted coge y se va de viaje, pero está debiendo todo ese viaje porque lo pagó con tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué pasa? En el mundo en este momento se maneja una fachada, se maneja unos estándares y queremos mostrar absolutamente todo, volviéndonos de alguna manera vacíos con respecto a eso, porque lo que importa no es lo que tengo, ni la posición que tengo, ni los estudios que tengo, ni el dinero que tengo. Lo que importa es que yo tengo a Cristo en el corazón. Amén. Entonces, ¿qué pasa? En este momento, las personas más que nunca están demostrando el vacío emocional que tienen. Las personas cuando se toman las fotos y así, ¿verdad? Lo único que está demostrando es que tiene un vacío emocional desde su niñez, donde nunca le prestaron atención, donde nunca se sintió valorado, donde nunca se sintió apreciado, donde nunca realmente fue importante, y entonces ahora quieres llamar la atención con tus redes sociales, con tus fotos de pronto inapropiadas, y en vez de exaltar el nombre de Jesús, está quedando en ridículo el nombre de Cristo. Por eso nosotros debemos entender que lo importante no es la ropa de marca, ni los viajes, ni la universidad donde estudias, ni el carro, ni la moto, ni el cargo que tienes, ni la universidad. No, esas son cosas efímeras, secundarias. Aquí lo que importa es que el reino de Dios se extienda a través de su vida y a través de mi vida. ¿Verdad? Entonces, ¿esto qué ha producido en nuestra sociedad? Ha producido que hayan personas que se deprimen fácilmente, ¿sí? Que antes de comenzar el proyecto ya piensan que el proyecto les va a salir mal, tienen muchos temores, tienen muchos miedos, se encuentran desmotivados. Entonces, realmente el enemigo se encuentra feliz
porque ha logrado aplastar a la iglesia de Jesucristo y aún al mundo sometido al interés de qué piensa la gente acerca de mí. Y mire lo que dice Santiago 4, 1 al 3. Dice la palabra del Señor: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces Santiago está hablando en este texto y dice: ¿saben qué? Ustedes saben por qué están tan mal, con tantas luchas internas, con tantas guerras internas. Lo que están buscando es un reconocimiento personal. Ustedes están buscando, usted dice: uy, no, yo quiero un carro, pero por dentro el Señor conoce la intención del corazón, y es que usted quiere restregárselo a su vecino que le restregó el carro el día anterior. Entonces, ¿qué pasa? Que Santiago nos dice: piden, pero piden mal, porque piden con malas intenciones. ¿Tú para qué quieres ese ascenso? ¿Tú para qué quieres entrar en esa universidad? ¿Tú por qué quieres esa ropa de marca? ¿Tú por qué quieres más like en tus redes sociales? ¿Qué es lo que buscas detrás de eso? ¿Cuál es la intención de tu corazón? Entonces, ¿será que nosotros estamos así, de esa manera? Por eso, una de las historias que a mí me impacta es cómo el apóstol Pablo hace de Timoteo su hijo espiritual. Y cuando hace de Timoteo su hijo espiritual, él comienza a trabajar ciertas áreas en Timoteo. Y una de ellas habla y le dice: ¿sabes qué, Timoteo? Hay una cuestión contigo, y es que tú eres muy tímido. Y aparte de eso, tú sientes temor porque eres muy joven. Así que tú reprimes el don de Dios que ha puesto en ti, y no haces la obra como la debes hacer. A diferencia de lo que vemos en la actualidad, Timoteo era todo lo contrario. En la actualidad vemos cómo a la gente le gusta exhibir. ¿A quién le importa a dónde te fuiste de viaje? ¿A quién le importa qué estás comiendo? ¿A quién le importa con quién estás compartiendo? Eso le importa a usted, ¿verdad? A mí no me importa y no me afecta. Pero la gente muestra, vuelvo y repito, apariencias. Pero Timoteo era todo lo contrario. Timoteo era tímido, era reservado, y aparte de eso tenía temor porque era muy joven. Y es ahí cuando entro a mi texto principal que le estaba hablando, de 2 de Timoteo 1:7, donde el apóstol Pablo le dice: pues Dios no te ha dado un espíritu de timidez. O como lo dice la Reina Valera: pues Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Entonces, aquí vemos al apóstol Pablo, al contrario, motivando a Timoteo que crea en lo que Dios había depositado en él. Entonces, en 1 de Timoteo 4:12 le dice que nadie te menosprecie por ser joven. ¿Y cuánto de nosotros quizás nos hemos sentido menospreciados porque no terminamos el bachillerato, porque no somos tan elocuentes al hablar, porque quizás no somos tan buenos al expresarnos? Quizás nos hemos sentido menospreciados porque quizás no tenemos el mejor léxico, pero nada de eso importa si usted es un instrumento en las manos de Dios y hace lo que Dios dijo que tiene que hacer. Amén. Entonces el apóstol Pablo le dice: no te sientas tímido, no te acobardes. Lo más importante es que a través de la imposición de manos mía, el Espíritu Santo vino y te dio el don para que tú hagas el ministerio. Eso es lo realmente importante. Entonces empezó el apóstol Pablo a darle ánimos a Timoteo. Entonces le decía: no te eches para atrás. Usa la autoridad que Dios te ha dado como hijo de Dios, predica las buenas nuevas, y no importa si tienes que sufrir dificultades, yo también las he pasado, pero sigue adelante, porque cuando le escribe a Timoteo, en ese momento el apóstol Pablo estaba en la cárcel.
Y le dice, no te preocupes o no te avergüences si yo estoy en la cárcel, porque yo estoy en la cárcel a causa de Cristo. Entonces le dice, no hay problema si esas cosas pasan. Lo más importante es que tú, Timoteo, no dejes apagar el don de Dios que puso en ti. No te dejes acobardar, no te dejes intimidar. Y yo quiero decirle en esta noche, iglesia, no te dejes acobardar. No te dejes intimidar con otras personas que quizás sí han alcanzado más cosas, pero espiritualmente tú eres un guerrero más fuerte, porque espiritualmente tú eres mayor que ellos en el nombre de Jesús. ¿De dónde proviene el poder que nos ha dado el Espíritu Santo? Primeramente, ¿de dónde viene el poder que recibió el Espíritu Santo? Obviamente el poder que tiene el Espíritu Santo proviene de su naturaleza, pues Él es Dios en sí mismo. Así que por ese simple hecho, porque Él es Dios, tiene el poder que viene de parte de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos brinda ese poder para de dos maneras en especial. La primera manera es el poder para operar dentro de mí. Cuando usted ha sido quebrado por una situación difícil, cuando usted ha sido derrotado, cuando usted se siente triste, deprimido, cuando siente que no puede más, ahí es cuando actúa el Espíritu Santo de Dios y le da nuevas fuerzas. Entonces, cuando usted siente que está más derribado, más desechado, más impotente, cuando ya no puede más, en ese desierto, en esa tormenta, en esa situación difícil, el poder del Espíritu Santo opera dentro de usted. Entonces, ¿sabe a qué se me asemeja eso? A un proceso biológico que ocurre en nosotros cuando nosotros nos herimos, nos cortamos. Inmediatamente en usted se genera una herida, sea grande o pequeña. Hay 4 pasos que suceden en su cuerpo. El primero es la coagulación, que es cuando se detiene la hemorragia, ¿verdad? Entonces, inmediatamente su cuerpo sabe que llegó y usted se cortó, viene y empieza a hacerse un coágulo para que no siga la hemorragia. Y en segundo punto, empieza la inflamación, que es el proceso de destruir las bacterias. Y el tercer paso es la proliferación, que es cuando se regenera el tejido. Y finalmente el cuarto paso es la maduración, que es cuando el tejido coge fuerza. Y ahí cuando cogió fuerza, ya estamos sanos. Y el Espíritu Santo opera muy parecido, es muy similar. Porque lo primero que hace el Espíritu Santo es detenerte el dolor. No sé si a ti te ha pasado, aquellos que de pronto han tenido que sufrir una pérdida de un ser querido, o una ruptura matrimonial, una pérdida de un hijo, una pérdida de un negocio, alguna de estas situaciones. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted recibe la mala noticia es como si el Espíritu Santo lo anestesiara. No sé si le ha pasado. Es una cosa impresionante. Uno, en ese momento es como que uno debería estarse muriendo y la gente le dice, pero estás como tranquilo. Pero no sé qué pasa contigo, pero parece que estás bien. Y uno dice, es que es la paz que sobrepasa todo entendimiento de parte de Dios. Es como si Dios lo anestesiara a uno. Es como si Dios no sé de dónde le diera fuerzas y la gente se impacta de esa situación. Y yo recuerdo el día que nosotros era pandemia y habíamos acabado de comprar la consola, costaba 17 millones la consola que compramos en el norte. Habíamos pandemia, con todo el esfuerzo la compramos porque ya tocaba la apertura de la iglesia y no teníamos consola. Dijimos, vamos a comprarla. Pedimos un préstamo y salió el préstamo y la compramos. Cuando a los días me llama Juan y me dice, se entraron los ladrones y se robaron la consola. Yo decía, esto es para que yo me alocara, porque ni siquiera teníamos el dinero para comprarla, sino que pedimos un préstamo y los mismos que estuvieron haciendo los arreglos dentro de la iglesia, esos mismos obreros, porque después vimos cámaras, todo eso, fueron los que, como conocían cómo se abría la iglesia y todo eso, se robaron la consola. Y entonces yo le decía a Juan, es como para que yo me estuviera enloqueciendo, porque yo soy bien así, como que bien trágica, como que así.
Y yo decía, es como para que yo me estuviera enloqueciendo porque no estamos hablando ni de 1 ni 2 y era pandemia y necesitábamos aperturar. Recuerdo que faltaban como 2 semanas para aperturar, o sea, ¿con qué? Si no había consola, ¿con qué íbamos a aperturar la iglesia? Y uno con esas ansias de abrir ya la iglesia. Y ahí es donde yo le digo, es como una anestesia, es una cosa que yo no puedo explicar, pero pasa. Y Dios le da a uno fuerzas donde no tiene ninguna. Y después las cosas se fueron dando y recuerdo que de una manera sobrenatural el Señor nos dio la consola y el día que nosotros teníamos que aperturar tuvimos la consola para abrir la iglesia. Ese es el Dios al que yo sirvo y al que usted también sirve. Amén. Entonces, lo primero que hace el Espíritu Santo es detener el dolor. Es como que te pone el tapón, como cuando yo le estoy explicando lo de la hemorragia. Y lo segundo que hace el Espíritu Santo es apartarnos de aquello que nos hace daño. Si recuerda, ahorita le estaba explicando que el segundo paso en el cuerpo era eliminar las bacterias. Bueno, en el caso del Espíritu Santo, Él lo que hace es apartar aquello que nos está haciendo daño. Como tercer paso, Él dice que regenera. Y hablábamos de que se regeneraban los tejidos para estar listos para esperar el proceso de cicatrización. Y aquí también el Espíritu Santo te regenera, te cambia, te transforma y finalmente te da fuerzas. Y a eso es lo que voy. Cuando hablo de un poder interno, cuando hablo de que el Espíritu Santo opera dentro de ti, hay unas fuerzas sobrenaturales que tú sacas que no sabes de dónde. Por eso Efesios 3:16 nos dice la palabra del Señor: deseo que por medio de su Espíritu Dios les dé, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús, el ser fortalecidos con poder en lo íntimo de su ser. ¿Quién da esa fortaleza según Efesios 3:16? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Porque cuando uno recibe noticias fuertes, solo el Espíritu Santo te puede ayudar. Entonces, hay un poder que emana del Espíritu Santo que opera dentro de ti. Y ese poder que opera dentro de ti da sanidad física, da sanidad emocional, da sanidad a la mente, da sanidad a tu corazón, da toda clase de sanidades. ¿Lo cree? Entonces tú dices, es imposible que yo salga de este pecado, es imposible que yo salga de esta depresión, es imposible que yo salga de este estado, pero el que te va a ayudar a hacer todo eso es el Espíritu Santo. Porque no es en nuestras fuerzas, recuérdele, es en el poder del Espíritu Santo. Entonces, es el poder que habita dentro de nosotros. Pero también hay un poder que opera fuera de nosotros. Diga conmigo, no voy a ser tímido, voy a ser temido. ¿Por qué? Porque va a comenzar a operar por usted, a través de usted, el poder hacia afuera. Entonces ese poder es un poder como el que operó en la creación. Recordemos que cuando hablamos de Génesis 1 al 2, ahí dice, y el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. O sea que el Espíritu Santo estaba operando externamente, de una vez organizando el caos que había en la tierra. Vemos también cómo el Espíritu Santo venía a ciertos hombres, recuerde que venía sobre Moisés, sobre Saúl, sobre Sansón, y los llenaba de poder hacia afuera. Cosas humanamente imposibles son posibles con el poder que emana del Espíritu Santo. Entonces, la obra que hace el Espíritu Santo no es por quien yo soy, sino por lo que Él está haciendo a través de mí. Amén. Por eso debo entender que cuando alguien se sana, cuando yo oro, no soy yo, es el Espíritu Santo que opera a través de mí. Cuando sale un consejo sabio de mi boca, no soy yo, es el Espíritu Santo operando en mí. Cuando ayudo a una persona y esa vida es transformada, no soy yo,
es el Espíritu Santo. Y yo declaro en esta noche en el nombre de Jesús que tú vas a empezar a ver cómo opera el poder del Espíritu Santo a través de ti en la vida de muchas personas en el nombre de Jesús. ¿Lo cree? Entonces, la palabra poder viene del griego dunamis, que significa fuerza, milagros, maravillas, capacidad, poder, potencia, potestad. Todo lo que usted tiene, todo lo que usted ha deseado, lo puede tener a través del Espíritu Santo. Quiere echar fuera un demonio, lo puede hacer porque tiene la autoridad del Espíritu Santo. Quiere que una persona se sane, lo puede hacer porque tiene el poder del Espíritu Santo operando en usted. Esa es la palabra poder. Cuando le dijo, porque yo no le doy un espíritu de timidez, sino de poder, estaba hablando que a través de nosotros iban a haber milagros, señales y prodigios, porque cosas mayores que las que hizo Jesús haremos nosotros. Amén. Y yo le tengo una buena noticia. El Espíritu Santo no hace cosas pequeñas, hace cosas grandes. ¿Por qué le digo eso? ¿O le parece poco? Cuando uno lee ese Hechos 2, me encanta. Ese Hechos 2:4, cuando uno lee y dice, y descendieron lenguas como de fuego, y todos en ese lugar fueron investidos de ese poder de lo alto y hablaban en nuevas lenguas. No decía, y una personita fue tocada por el Espíritu Santo y habló en lenguas nuevas. No, cosas grandes hace el Espíritu Santo, cosas poderosas. ¿O a usted le parece poco? Y yo quiero explicarle algo. Cuando nosotros vemos la película acerca de Éxodo, acerca de Moisés, ¿qué es lo que vemos cuando se abre el Mar Rojo? Moisés ahí parado y ¡uish!, las dos paredes de agua. Eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia, si usted lo lee con detenimiento, dice que estuvo operando un viento recio durante toda la noche. Y después de pasar el viento recio durante toda la noche, entonces se hizo el camino. ¿Sabe quién es el viento recio? El Espíritu Santo. Porque a Él no le queda nada imposible. Por eso toda la noche estuvo trabajando ahí el Espíritu Santo, abriendo camino y abriendo camino. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. No hay un mar, no hay una montaña, no hay nada que le quede imposible al Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero ese poder que va a salir por ti, a través de ti, va a ser como el que estuvo operando en los discípulos. A mí me encanta leer Hechos porque Hechos nos habla de que había tanto poder que emanaba de Pedro que lo ponían ahí para que solo la sombra de Pedro, ni siquiera tenía que tocar, solo la sombra de Pedro sanaba. Y dice, ¿recuerda la historia cuando se cayó de la ventana el muchacho que se durmió? ¿Recuerda o no? Dice que Pablo simplemente lo abrazó y le dijo, tranquilos, él va a vivir. Y vivió, pero no. El poder, ahí estaba el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué más dice acerca del templo de la Hermosa? Dice que Pedro con Juan estaban caminando hacia el templo de la Hermosa y estando en la puerta, dice que simplemente dijo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y ese que había estado paralítico durante años se paró y se levantó. ¿Sabe por qué? Porque hay un poder que opera a través de nosotros hacia los demás, y ese poder está disponible para ti en el nombre de Jesús. Amén. Pastora, ¿para qué tanto poder? ¿Para qué usted quiere tanto poder? ¿Para qué usted nos predica de ese poder? Porque el poder es el que nos permite ser testigos acerca de Jesús. Hechos 1:8 dice la palabra del Señor, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El poder que yo le estoy hablando no es para que usted se crezca en su ego, no es para que usted se crea el chacho del paseo, no, es para que usted testifique, hay un Dios al que yo sirvo que hace milagros, prodigios y señales aún en la actualidad en el nombre de Jesús.
Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se olvide de eso. Como segundo punto, quiero hablarle que nos dio un espíritu también de amor, ¿verdad? Yo no les he dado un espíritu de timidez, sino de poder. ¿Qué más? Amor. Un espíritu de amor. El poder no tiene ningún sentido si no va acompañado del amor. Por eso el poder lo puedes mal utilizar. Vuelvo y repito, ¿para qué, pastora? Para yo vanagloriarme, para yo decir, es que yo fui la que oré y entonces esa no. Es que para alimentar mi ego, para decir que soy muy ungida. Entonces, ¿para eso será el poder? El poder tiene que ir acompañado del amor, del espíritu de amor. Entonces, ¿para quién es el poder? El poder es para que la gente sea sana, sea salva, sea transformada. El poder es para los demás y sobre todas las cosas para que el nombre de Cristo quede en alto. Entonces, mire, después de tener a Dios, ¿verdad? Lo que usted más debe pedir, o después de pedir el Espíritu Santo, lo que más debe pedir es el espíritu de amor. Si usted no tiene amor, no tiene absolutamente nada. Por eso, una de las armas más poderosas que tiene el cristiano es el amor. Y una de las cosas que usted debe entender, póngase a pensar en esto, que alguien esté bien enojado, pero usted le dice unas palabras con amor, ¿cómo se pone? Feliz, ¿cierto? Cuando usted ve a alguien que está deprimido, pero usted viene con amor y lo abraza y le dice, todo va a estar bien, ¿cómo se siente esa persona? Bien, excelente. ¿Sabe por qué? Porque el amor es la esencia del Padre Celestial. Y el amor debe ir direccionado primeramente hacia Dios, ¿verdad? Con un amor sin límites, incondicional, completo y total hacia Él, ¿sí? Pero hay gente que dice, yo amo a Dios. Y déjeme decirle una cosa, no me digas que amas a Dios si estás pidiendo recesos, si no le sirves, si te cuesta venir a la iglesia, si no haces nada para acercarte a Él, si llevas semanas y meses sin orar y adorar a Dios, no me digas que amas a Dios. Por eso el espíritu de amor es tan importante, porque es el que me permite amar de una manera pura, primeramente a Dios. Segundo, el amor tiene que ser hacia mí mismo. Por eso el espíritu de amor es importante para yo aprenderme a amar a mí mismo, tanto internamente como externamente. Y no me voy a detener mucho en eso porque tengo una prédica acerca del amor propio, usted se la tiene que ver en YouTube. Pero lo que sí es Deuteronomio 6:5, dice la palabra del Señor: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque tengo poder, pero necesito amor. Para que yo pueda demostrar el amor que hay en mi Padre Celestial hacia los demás. Necesito el amor para poderle dar también a Dios un amor puro. Y también necesito ese amor hacia los demás. ¿Por qué? Porque si no hay amor, no hay compasión. ¿Y sabe cuál es el problema? Nosotros tenemos nuestro grupo Hechos. Pero si usted no tiene amor, no le importa que no vayan nuevos, no le importa que una ovejita le falte, no le importa si ese grupo crece o no, porque ya no hay amor. Pero cuando el amor está dentro de nosotros, entonces yo tengo ese amor por el perdido, yo tengo esa compasión por aquella persona que sigue sumergido en las drogas, que sigue sumergido en el alcohol, por esa vecina que sufre por su esposo, por ese muchacho que yo sé que está por malos pasos. Cuando realmente el amor está dentro de mí, entonces la compasión se activa y yo digo, mi grupo Hechos tiene que crecer porque faltan muchas personas que conozcan de Cristo. Y mire cómo se había apagado ese amor, y por eso Jesús nos deja la parábola del buen samaritano. ¿Qué dice la parábola del buen samaritano? Pasó el sacerdote, lo vio herido, me importa 3 cominos, pasó de largo. Pasó el levita, lo vio herido, tengo 1000 cosas que hacer, adiós, pasó de largo.
Pero vino el buen samaritano que tenía el espíritu de amor. Y él se dijo, ok, tú estás herido, yo voy a parar. Y dice que lo curó, le vendó sus heridas, lo llevó a ese lugar para que lo atendieran. Había compasión en el buen samaritano. Pero cuando se va el espíritu de amor, a ti te importa tres: si alguien viene a la iglesia o no, si se ganan nuevos o no, si alguien se salva o no, no te importa. Por eso es importante recibir ese espíritu de amor. En ese amor hacia los demás está el perdón, porque tenemos que perdonar 70 veces. Pero a usted le cuesta unita perdonarle al hermano que le quedó mal en el privilegio. Y usted se llena de resentimiento y de rencor. No, 70 veces 7 a mis hermanos de la iglesia, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, ¿debo perdonarlos cuánto? Pero la iglesia llena de rencor, llena de resentimiento, llena de amargura, ¿será que eso es un espíritu de amor? Demos nuevas oportunidades. A nosotros nos encantaría también que cuando fallemos nos den una nueva oportunidad. ¿Por qué nosotros no damos nuevas oportunidades también? Y en ese amor es también amar a los enemigos. Codea al que está a su lado, dígale, tienes que amar a tu enemigo. A esa no le gustó, ¿no? Lucas 6:32 dice la palabra del Señor: ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderle? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles el bien, denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y los malvados. Entonces, qué fácil es amar a los que yo amo y a los que me aman, ¿verdad? Pero qué difícil es orar por el que me violó. Y qué difícil es honrar al padre que nos abandonó. Y qué difícil es perdonar a quien le prestamos dinero y nunca nos pagó. Y qué difícil es bendecir a la persona que destruyó nuestro hogar. Y desearle el bien al vecino que todo el tiempo nos está haciendo la vida imposible. Pero es que el Señor nos está diciendo que si usted y yo tenemos el espíritu de amor, entonces tenemos que amar a nuestros enemigos. Si no somos como los demás, amamos solamente a los que nos aman. Pero qué difícil es, iglesia, amar a nuestros enemigos. Orar por los que nos han hecho daño. Qué difícil es realmente demostrar el amor de Cristo a alguien que destruyó nuestra vida. Por eso, el espíritu de amor es algo que tenía que operar en Timoteo y tiene que operar en nosotros. ¿Quién nos da ese espíritu de amor? El Espíritu Santo. ¿Con qué fin? Pastora, yo no quiero hacer eso. Le voy a explicar por qué sí lo tiene que hacer. Porque usted necesita ser libre en esta noche. Porque necesita sanar su corazón. Porque usted quiere tener una recompensa en los cielos. Porque usted es un verdadero hijo de Dios. Porque tiene que recibir bendición. Y porque usted y yo tenemos que ser un reflejo del Padre Celestial. Que cuando la iglesia, o más bien cuando tu familia iglesia te mire a ti, cuando los del trabajo te miren a ti, cuando los del colegio te miren a ti, digan, ese sí es un verdadero hijo de Dios, demuestra el amor del Padre. Pero usted con ese resentimiento, con esa amargura, con esa falta de perdón, usted está demostrando es a Satanás. No está demostrando al Padre. Pero cuando yo muero a mis deseos, muero a mi carne, muero a mí mismo y le digo, ¿sabes qué? Me dolió demasiado, pero te perdono. Usted es totalmente libre en el nombre de Jesús. Usted y yo necesitamos en esta noche el dominio propio.
¿Qué es el dominio propio? El autocontrol, la templanza. Es una virtud del Espíritu Santo. Capacidad de controlar y dirigir nuestras emociones, pensamientos y acciones de acuerdo con los principios y mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? El dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo. Está mal cuando decimos los frutos del Espíritu Santo. No, no son los frutos, es el fruto con diferentes características. Es un solo fruto que tiene diferentes características. Y una de las características del fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. Entonces, el dominio propio me ayuda a resistir las tentaciones y deseos pecaminosos. Tomar decisiones sabias y prudentes, tener cuidado con mis palabras y con mis acciones, con mis emociones y permitirle que el Espíritu Santo nos guíe en todo lo que vamos a hacer. Un ejemplo perfecto de dominio propio es nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús pudo haber dicho, ¿saben qué? Esto está muy difícil, hacen cosas incorrectas, ¿saben qué? Yo no voy a pasar esta copa, esto está muy difícil, yo mejor sigo viviendo mi vida. Pero Jesús tenía dominio propio que dijo, no importa lo que yo tenga que vivir, yo voy a cumplir hasta el final el propósito por el cual mi Padre me trajo. Y no importaba lo difícil que fuera, porque Jesús ahí en el Getsemaní no quería pasar por eso. Y le dijo, Señor, si puedes pasar de mí esta copa, pero por favor, pásala. Pero si no es así, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Pero era difícil. Pero él tuvo el dominio propio y no se dejó llevar por las emociones del momento. Él dijo, no, yo tengo que permanecer, yo tengo que tener templanza, yo tengo que ser de palabra, yo me comprometí a morir por el mundo, yo lo voy a hacer. Y eso es el dominio propio, el controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones, nuestras palabras. Entonces, Proverbios 16:32 dice la palabra del Señor, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. ¿Qué quiere decir eso? Que es más rico, más valioso, es mucho mejor la persona que ha aprendido a dominarse a sí mismo que pueda gobernar toda una ciudad. Imagínense el poder del dominio propio. Es mucho más grande el que se puede dominar a sí mismo que el que gobierna toda una ciudad. ¿Por qué? Porque tú puedes tener dinero, puedes tener salud, puedes tener trabajo, pero si no tienes dominio propio no tienes nada. ¿Por qué? Permaneces esclavo todo el tiempo. Entonces, tienes dinero, pero o lo malgastas o te endeudas o no lo aprovechas bien. Y no tienes dominio propio, entonces la carne te empieza a decir, vamos a tomar, vamos a conocer hombres y mujeres, vamos al bar, vamos a fumar, y tú dices sí a todo y se te pierde todo. Actúas todo el tiempo por impulsos y haces lo que tu carne, tu naturaleza pecaminosa te diga que tienes que hacer. Así que si no tienes dominio propio, eres un esclavo todos los días de tu vida. Por eso, una de las cosas que más le tenemos que pedir al Espíritu Santo es que nos dé esa característica de su fruto, el dominio propio. Mire, una mala decisión, un impulso del momento, algo donde usted no tuvo dominio propio, puede echar a la borda miles y miles de años con su familia, con sus seres queridos, con su trabajo, con su empresa. ¿Lo ha visto o no? Una mala decisión, algo equivocado que usted haga, un impulso mal direccionado, una decisión que no se tomó con sabiduría, puede tirar a la borda toda su vida. Y después vienen las personas a uno, pastora, ayúdeme a recuperar, ya es demasiado tarde. ¿Cómo hace uno para recuperar algo que se destruyó en un minuto? Por eso es bien importante pedirle al Espíritu Santo, dame dominio propio, para que sea sabio en mis decisiones, para que sea sabio en mi actuar, para que sepa hacer las cosas como deben ser. Amén. Mire Sansón. Sansón no tuvo dominio propio. ¿Y qué le pasó a Sansón? Perdió absolutamente todo.
Él no se dominaba, miraba a una filistea y se iba detrás de ella. Venga para acá. ¿Sí o no? Todo el tiempo fue así. Detrás de las mujeres, estaba esclavo a las mujeres. Y esa esclavitud, ¿qué lo llevó? Lo perdió absolutamente todo hasta que perdió su vida. Pero así como Sansón lo perdió todo por no tener dominio propio, Jesús lo ganó todo por tener dominio propio. Jesús, con dominio propio, logró lo que nadie podía hacer. Jesús dijo, vuelvo y le repito, voy a cumplir la meta por la cual yo vine a esta tierra. El dominio propio te va a ayudar a sacar adelante tu familia, tu ministerio y todos los sueños y anhelos de tu corazón.